Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. Mi padre sostenía una moneda entre sus dedos, levantándola para que todos pudieran verla bajo la luz del despacho del notario. Para Valeria, mi hija, declaró con voz firme, le dejo esta moneda de 1 peso. Es todo lo que merece. El silencio duró apenas un segundo antes de que las risas estallaran. Mis primos aplaudieron. Mi tía Marta se llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Yo permanecí inmóvil en mi silla, sintiendo cómo 30 personas me observaban como si fuera un espectáculo de circo. El notario carraspeó incómodo y extendió la mano con la moneda. Mis dedos temblaban cuando la tomé. Pesaba apenas unos gramos, pero en ese momento sentí que cargaba todas las humillaciones de los últimos 28 años de mi vida. ¿Ves?, susurró mi prima Lorena a su hermano Rodrigo, lo suficientemente alto para que yo escuchara. La abuela sabía perfectamente quién merecía qué, pero debería retroceder. Explicar cómo llegué a ese escritorio, sosteniendo una moneda mientras mi familia celebraba mi derrota. La historia comenzó mucho antes, en una casa donde nunca fui bienvenida. Crecí sabiendo que algo estaba mal, no de la forma obvia, como en las películas donde los padres gritan o golpean. Era más sutil, más venenoso. Mi padre me miraba como si mi existencia fuera un recordatorio constante de algo que prefería olvidar. Nunca me abrazó. Nunca asistió a mis graduaciones escolares. Cuando yo entraba a una habitación, él encontraba una razón para salir. Mi madre había muerto cuando yo tenía 3 años. Un accidente de tránsito del que nadie hablaba. Después de eso, viví en la casa de mi abuela paterna, junto con mi padre, mis tíos y mis primos. Una casa grande en el centro de la ciudad, de esas construcciones antiguas con patios internos y habitaciones que se multiplicaban como laberintos. La abuela Estela era quien mantenía todo unido, o al menos eso parecía. Para mis primos, yo era el blanco perfecto. Lorena, 2 años mayor que yo, había perfeccionado el arte de la crueldad disfrazada de broma. «Es que Valeria es tan sensible», decía cuando yo protestaba porque había escondido mi tarea o había derramado café accidentalmente sobre mi uniforme escolar. Rodrigo simplemente me ignoraba, como si fuera un mueble más de la casa. Y Daniel, el menor, aprendió desde pequeño que burlarse de mí le ganaba la aprobación de los demás. La abuela Estela me trataba diferente, no con el cariño que mostraba hacia mis primos, pero tampoco con el rechazo de mi padre. Era una distancia calculada, como si estuviera observándome desde lejos, evaluándome. Me daba tareas que hacer, limpiar su habitación, organizar sus documentos, acompañarla al médico. Mis primos nunca hacían nada de eso. «Valeria tiene tiempo», decía mi tía Marta. «Los demás tienen sus estudios, sus actividades». Yo también estudiaba. Trabajaba en una librería por las tardes y estudiaba contabilidad por las noches, no porque tuviera una vocación ardiente, sino porque necesitaba una salida, una forma de ganarme la vida que no dependiera de la bondad de esta familia, que claramente no me quería. Las reuniones familiares eran mi tortura particular. Navidades, cumpleaños, cualquier excusa para juntar a toda la familia. Me sentaban en la punta de la mesa, cerca de la cocina, para que pudiera levantarme fácilmente a traer cosas. «Valeria, trae más hielo. Valeria, la ensalada se está acabando. Valeria, el café». Nunca participaba en las conversaciones. Cuando intentaba decir algo, alguien me interrumpía o simplemente ignoraba mi comentario y continuaba como si no hubiera hablado. «¿Por qué te quedas?», me preguntó una vez mi compañera de trabajo, una mujer mayor que había notado los moretones emocionales que yo cargaba. «¿Por qué no te vas?». La respuesta era complicada. Parte era miedo. ¿Cómo sobreviviría sola con un sueldo de medio tiempo y estudios nocturnos? Parte era esa esperanza tonta que tienen los niños no deseados, esa fantasía de que algún día tu familia te vea, te reconozca, te ame. Y parte, lo admito ahora, era curiosidad. Había algo bajo la superficie de esa casa
secretos que flotaban en las conversaciones interrumpidas, en las miradas que mi padre y mi tía Marta intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía. Mi abuela empeoró cuando yo tenía 26 años. Un derrame cerebral la dejó parcialmente paralizada. Adivinen quién se convirtió en su cuidadora principal. No Marta, que vivía a 5 cuadras. No mi padre, que era su hijo. Yo. La nieta rechazada se convirtió en enfermera, cocinera, compañera de noches largas. «Eres la única que no tiene nada mejor que hacer», dijo mi tía Marta cuando protesté tímidamente. «Lorena tiene su trabajo en el banco. Rodrigo está por recibirse de abogado. Daniel tiene su novia. Tú solo tienes esa librería». Durante esos 2 años de cuidados, algo cambió entre mi abuela y yo. Hablábamos. Poco al principio, más conforme su salud fluctuaba entre mejorías temporales y recaídas. Me contaba historias de su juventud, de cómo había construido el pequeño imperio de propiedades que ahora sostenía a toda la familia. 3 edificios de departamentos, 2 locales comerciales en zonas céntricas, la casa donde vivíamos. Todo a su nombre. «Tu madre era hermosa», me dijo una tarde, mirando por la ventana. Era la primera vez que alguien mencionaba a mi madre sin cambiar inmediatamente de tema. Hermosa y complicada. Quise preguntarle más, pero mi padre entró en ese momento, y la conversación murió. La vi cerrar los ojos, fingiendo cansancio. Él se quedó 5 minutos. Preguntó mecánicamente cómo estaba su madre, y se fue sin mirarme una sola vez. «No es tu culpa», susurró mi abuela cuando escuchamos sus pasos alejarse por el pasillo. «Nunca fue tu culpa». No entendí qué significaba eso hasta mucho después. Mi abuela murió un martes de octubre. Muerte pacífica, en su sueño, después de una semana relativamente buena donde incluso había logrado caminar un poco con ayuda. Yo la encontré por la mañana cuando fui a llevarle su desayuno. Tenía una expresión serena, casi satisfecha. El funeral fue un circo de hipocresía. Mis primos lloraron lágrimas que se secaron en cuanto salimos del cementerio. Mi tía Marta dio un discurso sobre lo maravillosa madre que había sido la abuela Estela. Mi padre permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, viendo el ataúd bajar. Nadie mencionó que yo había sido quien la cuidó durante 2 años. Nadie agradeció las noches sin dormir, los medicamentos administrados con precisión, las llamadas de emergencia a médicos a las 3 de la madrugada. Para ellos, había sido mi obligación. No merecía reconocimiento. La lectura del testamento se programó para 2 semanas después. «Para que todos puedan estar presentes», explicó el notario por teléfono. Como si yo fuera a irme a alguna parte, como si tuviera a dónde ir. El día llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. La oficina del notario era elegante, con muebles de madera oscura y alfombras gruesas que amortiguaban el sonido de los pasos. Llegué temprano, como siempre. Mis primos llegaron juntos, hablando en voz alta, confiados. Mi tía Marta llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Mi padre fue el último en llegar, impecable en su traje gris. «Bueno», dijo el notario, acomodándose los lentes, «procedamos». Leyó los detalles legales preliminares, esas fórmulas que todos ignoran. Luego comenzó con las propiedades menores, joyas, muebles, cuentas bancarias personales. Todo dividido equitativamente entre mi padre y mi tía Marta. Mis primos recibirían algunas antigüedades, bonos, un auto cada uno. Y para mi nieta Valeria, leyó el notario con voz cuidadosamente neutral. El silencio en la sala se volvió denso. Todos me miraron. Vi anticipación en sus rostros, curiosidad malsana. Querían ver qué migajas me había dejado la abuela. Mi padre se puso de pie. En su mano sostenía una moneda que había sacado de su bolsillo. Un peso, una sola moneda brillante. «Para Valeria, mi hija, le dejo esta moneda de 1 peso. Es todo lo que merece». Y ahí estaba yo, sosteniendo esa moneda mientras las risas llenaban la oficina del notario. El peso de 30 años de rechazo condensado en un pequeño círculo de metal. «Esperen», dijo el notario, levantando una mano. «Hay más». Las risas se apagaron.
Algo en su tono hizo que todos volvieran a sentarse, incluso mi padre, con su expresión de satisfacción cruel, pareció vacilar. El notario sacó un sobre grueso y amarillento. «Esto», dijo, «es un codicilo privado añadido por la señora Estela 3 meses antes de su muerte. Solo yo tenía conocimiento de su existencia, según sus instrucciones expresas». El sobre amarillento parecía brillar bajo las luces de la oficina. Mis primos se inclinaron hacia adelante en sus sillas. Mi tía Marta abrió la boca como si fuera a protestar, pero ninguna palabra salió. Mi padre se había quedado paralizado, con la mano todavía extendida, la moneda de 1 peso olvidada entre sus dedos. «Proceda», dijo mi tía finalmente, recuperando la compostura. «Si hay alguna disposición adicional, tiene que leerse». El notario rompió el sello del sobre con cuidado ceremonioso. Extrajo varios documentos. No 1 o 2, sino un fajo considerable. Comenzó a leer con voz pausada, profesional, como si estuviera recitando el menú de un restaurante y no las últimas voluntades de una mujer muerta. Yo, Estela Margarita Sandoval de Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales y bajo la asesoría de mi abogado de confianza, declaro este codicilo como adición fundamental a mi testamento original. He guardado silencio durante décadas, he observado, he esperado. Ahora es tiempo de que la verdad salga a la luz y de que se haga justicia. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Primero, deseo aclarar que mi nieta Valeria Lucía Fuentes no es hija biológica de mi hijo Roberto Fuentes. Esta verdad, conocida por varios miembros de esta familia pero ocultada maliciosamente, es la raíz del trato cruel que ella ha soportado durante toda su vida. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era su hija. Mi padre, el hombre que me había ignorado durante 28 años, no era mi padre biológico. Todo el rechazo, todo el desprecio, toda la exclusión, súbitamente tenía una explicación. Valeria es hija de mi difunta nuera Ana Cristina y de otro hombre, concebida durante una separación temporal del matrimonio. Mi hijo Roberto descubrió esta verdad cuando Valeria tenía 2 años, poco antes del accidente que cobró la vida de Ana Cristina. «Eso es mentira», masculló mi padre, pero su voz sonaba hueca, derrotada. Ya no tenía poder en sus palabras. El notario continuó sin inmutarse. «Ana Cristina me confesó la verdad antes de morir. Me imploró que cuidara de Valeria, que no permitiera que pagara por sus errores. Acepté bajo la condición de que ella rompiera todo contacto con el padre biológico de la niña. Ana Cristina aceptó. Lamentablemente, murió 2 meses después de nuestra conversación. Mi tía Marta estaba pálida. Madre sabía», susurró. «Madre siempre lo supo». «Correcto, Marta», leyó el notario, y fue inquietante escuchar cómo mi abuela parecía responder desde el más allá. «Tú también lo sabías. Roberto te lo contó una noche de borrachera, 6 meses después del funeral de Ana Cristina, y en lugar de mostrar compasión hacia una niña inocente, te uniste a tu hermano en su crueldad. Le enseñaste a tus hijos a despreciar a Valeria. Creaste un ambiente de rechazo sistemático». Lorena negó con la cabeza. «Nosotros no sabíamos nada de esto. Tal vez no conocían los detalles», continuó la lectura, «pero siguieron el ejemplo que les dieron sus padres. Observé durante años cómo humillaban a Valeria, cómo la trataban como sirvienta, cómo celebraban cada fracaso suyo como si fuera un triunfo personal. Guardé silencio porque necesitaba estar segura. Necesitaba ver quién en esta familia tenía realmente corazón». El notario hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y continuó. «Durante los 2 años que Valeria me cuidó, tuve tiempo de observarla, de conocerla realmente. Vi una mujer trabajadora, digna, que nunca se quejó a pesar del trato que recibía. Una mujer que me bañaba con paciencia cuando yo no podía hacerlo sola, que me leía por las noches cuando el insomnio me atacaba, que se saltaba comidas para asegurarse de que yo tomara mis medicinas a tiempo. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Mi abuela me había visto.
Durante todos esos años de silencio calculado, me había estado viendo. Por lo tanto, establezco lo siguiente. A mi nieta Valeria Lucía Fuentes le heredo la totalidad de mis propiedades inmobiliarias. Los 3 edificios de departamentos ubicados en las calles Morelos, Independencia y Reforma, los 2 locales comerciales en la zona centro, y la casa familiar donde actualmente reside toda la familia. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera respiraban. Yo tampoco. Las palabras flotaban en el aire como entidades sólidas, imposibles de procesar. Además, leyó el notario, le heredo las acciones que poseo en la empresa constructora Sandoval y Asociados, lo que representa el 45% del total de la compañía. También le heredo el contenido completo de mi caja de seguridad en el Banco Nacional, que incluye documentos, efectivo y valores por un monto aproximado de $300.000. Rodrigo se puso de pie, bruscamente. Esto es imposible. Es un fraude. Ella manipuló a nuestra abuela. La convenció cuando estaba vulnerable. Siéntese, joven, dijo el notario con tono cortante. Este documento fue elaborado con la presencia de 2 testigos independientes. Un psiquiatra que certificó la plena capacidad mental de la señora Estela, y mi firma como notario público. Es absolutamente legal y vinculante. Cualquier intento de impugnación será infructuoso y costoso. ¿Y nosotros?, preguntó mi tía Marta con voz temblorosa. ¿Qué nos dejó? A mi hijo Roberto y a mi hija Marta les dejo las cuentas bancarias personales y bonos mencionados en el testamento principal, que suman aproximadamente $50.000 para cada uno. A mis nietos, Lorena, Rodrigo y Daniel, les dejo los vehículos y antigüedades ya mencionados. Considero estas herencias más que generosas, considerando el comportamiento que han mostrado. Pero la casa, insistió mi padre, hablando por primera vez con algo parecido a pánico en la voz. La casa es nuestra. Hemos vivido ahí durante décadas. El notario extrajo otro documento. La casa está a nombre de la señora Estela desde hace 35 años. Ahora pertenece a Valeria Lucía Fuentes. Sin embargo, hay una condición específica al respecto. Todos me miraron. Yo seguía sin poder articular palabra, sosteniendo esa estúpida moneda de un peso en una mano, mientras mi vida entera se reconstruía alrededor de mí. Valeria tendrá derecho exclusivo a decidir quién puede permanecer en la casa familiar y bajo qué condiciones. Los actuales residentes tienen 30 días para negociar un acuerdo con ella o para desalojar la propiedad. Esto es una venganza, siseó Lorena. Una venganza retorcida de ultratumba. No, hija, leyó el notario, y nuevamente fue como escuchar la voz de mi abuela resonando en la sala. Esto es justicia. Justicia que llegó tarde, lo admito, pero que finalmente llegó. Valeria ha probado su carácter durante años de maltrato. Ahora tiene la oportunidad de probar su sabiduría. El notario cerró los documentos y nos miró a todos. Hay un sobre adicional para la señorita Valeria. Instrucciones privadas de la señora Estela. ¿Desea recibirlo ahora o prefiere revisarlo en privado? Ahora, logré decir. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Quiero verlo ahora. Me entregó un sobre más pequeño, blanco, con mi nombre escrito en la letra temblorosa pero inconfundible de mi abuela. Lo abrí con dedos torpes. Dentro había una carta manuscrita y una llave pequeña. Mi querida Valeria. Leí en silencio primero, pero el notario carraspeó. La señora Estela especificó que esta carta debía leerse en voz alta frente a todos los presentes. Tragué saliva y comencé a leer en voz alta. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que finalmente conoces la verdad sobre tu origen. Sé que este descubrimiento debe ser doloroso, confuso, tal vez hasta liberador. Quiero que sepas que tu madre Ana Cristina te amaba profundamente. Cometió un error, sí, pero pagó por él con años de culpa y finalmente con su vida. Mi voz se quebró, pero continué. El hombre que criaste como tu padre nunca tuvo la fortaleza emocional para separar su dolor de tu inocencia. Es un hombre débil, Valeria, y los hombres débiles hacen daño a quienes los rodean.
No lo odies, pero tampoco le debas nada. Tu tía Marta es cortada de la misma tela, cobarde, mezquina, incapaz de ver más allá de su propio resentimiento. Mi tía se levantó y salió dando un portazo. El sonido resonó en la oficina, pero nadie más se movió. En cuanto a tus primos, son producto de la crianza que recibieron. Pueden cambiar o no, eso depende de ellos. Pero no es tu responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus acciones. La llave que encontrarás en este sobre abre un locker en el Banco Nacional, sucursal Centro, número 243. Ahí encontrarás documentos que he guardado durante años. Conversaciones grabadas, cartas, recibos, evidencia de cómo tu padre y tu tía han administrado mal el dinero familiar, de las deudas que han acumulado usando mi nombre, de los negocios turbios en los que se han involucrado. Mi padre se puso pálido, completamente blanco, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Usa esa información con sabiduría, Valeria, no para destruir, sino para protegerte y para asegurarte de que no puedan manipularte o chantajearte. Ahora tienes poder económico, pero el poder sin conocimiento es peligroso. Estudia esos documentos. Entiende la verdadera situación financiera de esta familia. Y luego decide qué tipo de persona quieres ser. Alguien que perpetúa el ciclo de crueldad, o alguien que lo rompe con inteligencia y firmeza. Con todo mi cariño y respeto, tu abuela Estela. Postdata. La moneda de 1 peso que tú, padre, te entregó hoy no fue idea mía. Fue su decisión, su último acto de crueldad. Guárdala como recordatorio de quién es realmente. El silencio después de terminar de leer era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso junto con la llave. La moneda de 1 peso también fue al bolso. Mi abuela tenía razón. Era un buen recordatorio. Si no hay más preguntas, dijo el notario, procederé a entregarle a la señorita Fuentes los documentos legales de las propiedades, las escrituras y los contactos necesarios para gestionar su herencia. El resto de los beneficiarios pueden pasar mañana por sus respectivos documentos. Espera, dijo Rodrigo. Su rostro había pasado del shock a algo parecido al cálculo frío. Dijiste que la abuela tenía 45% de la constructora. Nosotros tenemos el otro 55%. Papá tiene 30%, mi mamá 20%, y nosotros nos repartimos el resto. El notario sonrió, y no fue una sonrisa amable. En realidad, su padre tiene el 30%, sí, pero hay una cláusula en los estatutos de la empresa que establece que para cualquier decisión mayor se requiere el voto de al menos 60% de los accionistas, lo que significa que sin el apoyo de la señorita Valeria, su familia no puede vender, hipotecar o hacer cambios significativos en la empresa. Nos tiene de rehenes, murmuró Daniel. No, lo corregí, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba mi voz. Ustedes se pusieron en esta posición solos. Yo solo heredé lo que mi abuela decidió darme. Mi padre finalmente habló, y su voz era puro veneno. No eres mi hija. Nunca lo fuiste. No tienes derecho a nada de esto. Legalmente, intervino el notario. Eso es irrelevante. La señora Estela podía dejar sus bienes a quien quisiera, y eligió a su nieta Valeria, independientemente de la biología. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me sostuvieron. Voy a ir al banco mañana a revisar esos documentos. Después los contactaré para discutir la situación de la casa. Tienen 30 días, como dijo el notario. Valeria, empezó Lorena, y por primera vez en mi vida escuché algo parecido a nerviosismo en su voz. No puedes echarnos a la calle. Somos familia. La miré. Realmente la miré. Tal vez por primera vez sin el filtro de la niña rechazada que había sido. Vi a una mujer de 30 años, acostumbrada a la comodidad, a que todo le llegara fácil. Vi miedo en sus ojos, miedo real de perder su estilo de vida. Familia, repetí. Qué palabra interesante viniendo de ti. Tengo que irme. El notario tiene mi número si necesitan algo. Salí de esa oficina con la espalda recta, la cabeza en alto, y sin mirar atrás.
El peso en mi bolso ya no era solo una moneda de un peso. Era la llave de un locker bancario, una carta de mi abuela y las escrituras de propiedades que valían más dinero del que había visto en mi vida. Esa noche no dormí en la casa familiar. Por primera vez en 28 años, tomé una decisión completamente para mí misma. Renté una habitación en un hotel modesto cerca del centro. No era lujoso, pero era mío. Nadie entraría sin tocar. Nadie derramaría café en mis cosas. Nadie me miraría con desprecio. Me senté en la cama individual y vacié mi bolso sobre el edredón blanco. La moneda de un peso brilló bajo la luz del velador. La carta de mi abuela, ya arrugada de tanto leerla. La llave del locker y el fajo de documentos legales que el notario me había entregado. Escrituras, títulos de propiedad, certificados de acciones. Era real. Todo era completamente real. Lloré esa noche. No de tristeza, no exactamente. Era algo más complicado. Alivio mezclado con rabia, liberación mezclada con dolor. Durante toda mi vida había creído que algo estaba mal conmigo, que yo era defectuosa de alguna forma fundamental que justificaba el rechazo. Ahora sabía la verdad. El defecto nunca estuvo en mí, estuvo en ellos, en su cobardía, en su crueldad, en su incapacidad de ver a una niña inocente más allá de sus propios resentimientos. A las 8 de la mañana siguiente estaba frente al Banco Nacional. Esperé en el estacionamiento hasta que abrieran, tomando café tibio de una máquina expendedora y observando a la gente pasar. Oficinistas apurados, madres con niños, ancianos moviéndose lentamente. Vida normal. Mientras yo esperaba abrir una caja de Pandora que mi abuela había sellado durante años. La gerente del banco, una mujer de unos 50 años con lentes colgando de una cadena dorada, me acompañó personalmente al área de cajas de seguridad después de revisar mi identificación y la llave. La señora Estela era una cliente muy apreciada, me dijo mientras bajábamos por unas escaleras hacia el sótano del banco. Siempre muy meticulosa con sus asuntos. El locker 243 era más grande de lo que esperaba. Cuando lo abrimos, encontré 3 carpetas gruesas, varios sobres manila, una pequeña grabadora digital anticuada y un estuche de terciopelo azul que resultó contener las joyas que mi abuela usaba en ocasiones especiales. ¿Necesita privacidad para revisar el contenido?, preguntó la gerente. Por favor. Me dejó sola en una pequeña sala con una mesa y una silla. Cerré la puerta y extendí todo sobre la superficie de madera. Las manos me temblaban mientras abría la primera carpeta. Encontré una mina de oro de información, o más bien, una mina de oro de pecados familiares cuidadosamente documentados. La primera carpeta contenía estados de cuenta bancarios, no los de mi abuela, sino los de mi padre y mi tía Marta. Documentos que mostraban préstamos tomados a nombre de la empresa constructora, préstamos que nunca se habían reportado en las reuniones de accionistas, transferencias grandes a cuentas personales, gastos justificados como inversiones empresariales que en realidad habían financiado el auto deportivo de Rodrigo, el apartamento que Lorena había amueblado el año pasado, las vacaciones en Europa de toda la familia. Había notas al margen en la letra de mi abuela. Abril 2022. Roberto retiró $15,000 de la cuenta de la constructora sin autorización. Justificó como pago a proveedor, pero el proveedor nunca recibió el dinero. Junio 2022. Marta usó la tarjeta corporativa para compras personales por valor de $8,500, registrado como materiales de construcción. La segunda carpeta era peor. Contenía cartas, algunas escritas a mano, otras impresas de correos electrónicos. Correspondencia entre mi padre y mi tía coordinando cómo ocultar gastos, cómo manipular los libros de la empresa, cómo mantener a mi abuela fuera del loop mientras ellos manejaban el negocio. Había una carta particularmente reveladora de mi tía Marta a mi padre, fechada 3 años atrás. Roberto, mamá está empezando a hacer preguntas sobre las cuentas. Tenemos que ser más cuidadosos. Si descubre lo de los préstamos no autorizados, podría cambiarnos de la empresa completamente.
Ya sabes cómo es cuando se enoja. Necesitamos mantenerla tranquila, distraída. Quizás si Valeria pasa más tiempo con ella, mamá no tendrá energía para revisar documentos. Así que eso era. Me habían convertido en la cuidadora de mi abuela no por bondad, no porque confiaran en mí, sino porque me necesitaban como distracción, como herramienta para mantener a la dueña real del dinero ocupada mientras ellos saqueaban las arcas familiares. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era fría, calculada, cristalina en su claridad. La tercera carpeta contenía algo aún más incriminatorio: contratos falsificados, acuerdos con proveedores donde las cifras habían sido alteradas, donde los montos reales pagados no coincidían con lo reportado, facturas duplicadas, un esquema completo de fraude que había estado operando durante al menos 5 años. Y mi abuela lo había sabido. Había documentado todo meticulosamente, probablemente con la ayuda de un contador de confianza, esperando el momento correcto para actuar. Los sobres Manila contenían fotografías. Mi padre entrando a casinos, fechas y lugares claramente visibles. Marta almorzando con un hombre que, según una nota adjunta, era un prestamista conocido por sus tasas usureras y métodos poco éticos. Rodrigo firmando documentos en una oficina que mi abuela había identificado como una empresa fantasma. La grabadora digital fue lo último que revisé. Contenía 32 archivos de audio. Escuché los primeros 5, y fue suficiente. Conversaciones grabadas durante cenas familiares, reuniones de negocios, encuentros casuales. Mi abuela había sido meticulosa. En cada grabación, alguien decía algo incriminatorio. Mi padre admitiendo que había movido algunos números para cubrir pérdidas. Marta riéndose sobre cómo habían convencido a mi abuela de firmar documentos sin leerlos completamente. Rodrigo alardeando sobre un negocio paralelo que estaba manejando con recursos de la constructora. Y había algo más. Una grabación de mi padre hablando con Marta, borracho, 6 meses después de la muerte de mi madre. Su voz arrastraba las palabras, pero el contenido era claro. Es imposible mirarla, Marta. Tiene los ojos de él. Cada vez que la veo, veo al tipo que me hizo esto. ¿Cómo voy a criar a la hija del hombre que se acostó con mi esposa? Y la respuesta de mi tía, fría y calculada: entonces no la críes. Mamá puede hacerlo. Y nosotros podemos asegurarnos de que Valeria sepa su lugar en esta familia, que nunca espere nada de nosotros. ¿Y si mamá se encariña con ella? No lo hará. Mamá es práctica. Sabe que Valeria no es realmente familia. Pero mi abuela sí se había encariñado. O al menos había desarrollado respeto. Y había planeado su venganza con la paciencia de alguien que sabe que la justicia más efectiva es la que llega cuando nadie la espera. Guardé todo de vuelta en el locker excepto copias que el banco me permitió hacer de los documentos más importantes. Necesitaba asesoría legal, eso estaba claro. Pero también necesitaba un plan. Mi teléfono había estado sonando toda la mañana. Llamadas de mi padre, de mi tía, de mis primos. Ignoré todas. No estaba lista para hablar con ellos. No hasta que decidiera exactamente qué iba a hacer con toda esta información. Contraté a un abogado esa misma tarde. No el abogado familiar que seguramente estaría del lado de mi padre, sino uno que encontré a través de referencias de un profesor de mi universidad. Se llamaba Fernando Mora. Tenía unos 40 años y había construido su reputación defendiendo casos difíciles de fraude corporativo. Le mostré todo, cada documento, cada grabación, cada fotografía. Se tomó 3 horas revisar el material, haciendo anotaciones en una libreta, ocasionalmente silbando en voz baja cuando encontraba algo particularmente incriminatorio. «Es suficiente para procesos criminales», dijo finalmente, recostándose en su silla. «Fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos. Su padre y su tía podrían enfrentar años de prisión si decides presentar cargos. ¿Y la empresa? La empresa puede salvarse, pero necesitaría una reestructuración completa, auditoría externa, cambio de administración,
Probablemente tendrías que vender algunos activos para cubrir las deudas que ellos acumularon sin autorización. Estamos hablando de una deuda combinada de aproximadamente $200.000 en préstamos no reportados y gastos fraudulentos. Me froté las sienes. ¿Y si no presento cargos criminales? Entonces tienes un arma muy poderosa para negociar. Puedes obligarlos a pagar las deudas, a transferir sus acciones, a salir de la empresa completamente. Básicamente, puedes dictar los términos de su rendición. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Los estatutos de limitación para fraude corporativo son de 5 años. Los incidentes más recientes documentados son de hace 6 meses. Tienes tiempo, pero no infinito. Pasé los siguientes 3 días en ese hotel, planificando. Fernando me ayudó a entender exactamente qué poder tenía, qué opciones existían, qué consecuencias traería cada decisión. También me puso en contacto con un contador forense que comenzó a analizar los libros de la constructora. Las llamadas de mi familia se volvieron más desesperadas. Mensajes de texto, correos de voz, incluso un intento de Lorena de aparecer en el hotel, aunque seguridad no la dejó subir a mi habitación. Finalmente, el cuarto día, los cité a todos. No en la casa familiar, no en la oficina del notario, en una sala de conferencias que Fernando alquiló en un edificio de oficinas neutral. Terreno neutro para lo que sería, esencialmente, una declaración de guerra o un tratado de paz. Llegaron juntos, como una unidad. Mi padre al frente, tratando de verse autoritario pero con ojeras profundas que traicionaban noches sin dormir. Mi tía Marta con un vestido sobrio, apropiado para negociaciones serias. Mis primos vestidos formalmente, inusualmente callados. Fernando estaba sentado a mi lado cuando entraron. Sobre la mesa había 4 carpetas idénticas, una para cada núcleo familiar. Mi padre, mi tía y sus 2 hijos, Rodrigo y Daniel con Lorena. Siéntense, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Se sentaron. Mi padre abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. Voy a hablar primero. Ustedes van a escuchar. Cuando termine, tendrán la oportunidad de responder. ¿Entendido? Asintieron. El hecho de que aceptaran sin protestar me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban asustados. He pasado los últimos 4 días revisando documentos que mi abuela guardó durante años. Documentos que demuestran que ustedes han estado robando de la empresa familiar, falsificando registros y cometiendo fraude corporativo. El monto total de sus actividades ilegales suma aproximadamente $200.000. Mi padre palideció. Marta cerró los ojos. Los primos se miraron entre sí con expresión de pánico. También tengo grabaciones de conversaciones donde admiten estos crímenes, fotografías que documentan sus actividades, contratos falsificados con sus firmas. En resumen, tengo evidencia suficiente para presentar cargos criminales que los pondrían a todos en prisión durante varios años. Valeria, empezó mi padre. No he terminado. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. También descubrí la verdadera razón por la que me convertí en cuidadora de mi abuela. No fue confianza, fue conveniencia. Necesitaban mantenerla distraída mientras saqueaban su empresa. Abrí una de las carpetas y saqué la carta de Marta. La deslicé por la mesa hacia ella. ¿Te suena familiar? Mi tía la leyó y se puso del color de la cera. Durante 28 años, continué, viví en esa casa creyendo que algo estaba mal conmigo, que yo era el problema. Ahora sé que el problema siempre fueron ustedes. Su cobardía, su crueldad, su avaricia. No eres nuestra familia, espetó Rodrigo. No tienes derecho a juzgarnos. Legalmente, soy más familia de lo que tú serás nunca, le respondí. Tu abuela me eligió sabiendo exactamente quién era yo y quiénes eran ustedes, y ahora estoy en posición de decidir el futuro de todos. Fernando tomó la palabra. Mi cliente tiene varias opciones. Puede presentar cargos criminales inmediatamente. Puede iniciar demandas civiles por el dinero robado. Puede revocar el acceso de todos ustedes a cualquier propiedad que ahora le pertenece. O puede ofrecer un acuerdo.
¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó mi padre con voz ronca. Saqué un documento que Fernando y yo habíamos preparado. Estos son mis términos. No son negociables. Primero, comencé, leyendo del documento que Fernando había redactado. Mi padre Roberto transferirá inmediatamente todas sus acciones de la constructora Sandoval y asociados a mi nombre. Eso incluye su 30%. Eso nos deja sin nada, protestó mi padre. Aún no he terminado. Segundo, mi tía Marta hará lo mismo con su 20%. Tercero, Rodrigo, Lorena y Daniel transferirán el 5% que se reparten entre ustedes. Nos estás quitando todo, dijo Lorena con voz temblorosa. Te equivocas. Les estoy dejando su libertad, porque la alternativa es que presente estos documentos ante un fiscal y pasen los próximos años en prisión por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. ¿Esa opción te parece mejor? Silencio absoluto. Cuarto, continué, firmarán documentos reconociendo las deudas que acumularon ilegalmente. $200.000 que deberán pagar en un plazo de 5 años. Se establecerá un plan de pagos mensual basado en sus capacidades económicas actuales. Si incumplen un solo pago, todas las evidencias irán directamente a la fiscalía. No podemos pagar eso, dijo Marta. No tenemos ese dinero. Entonces busquen trabajos mejor pagados. Vendan sus autos lujosos. Cancelen sus membresías de club. Vivan dentro de sus posibilidades, como he tenido que hacer yo toda mi vida. Fernando añadió, el plan de pagos será supervisado por un contador independiente. Cualquier intento de ocultar ingresos o activos resultará en la cancelación inmediata del acuerdo. Quinto, seguí. Tienen 2 semanas para desalojar la casa familiar. Pueden llevarse sus pertenencias personales, nada más. Los muebles antiguos, las obras de arte, todo lo que pertenecía a mi abuela permanece en la casa. 2 semanas, exclamó Daniel. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Hay departamentos disponibles para rentar. De hecho, tengo 3 edificios llenos de ellos. Puedo ofrecerles unidades a precio de mercado si están interesados. Pero ya no vivirán gratis a costa de propiedades que no les pertenecen. Esto es inhumano, siseó Rodrigo. ¿Inhumano?, repetí, y por primera vez dejé que mi rabia se filtrara en mi voz. ¿Inhumano es darte un plazo razonable para encontrar vivienda? ¿Sabes qué es inhumano? Hacer que una niña de 7 años sirva la cena mientras ustedes se burlan de que su uniforme escolar está remendado. Inhumano es hacerme limpiar el baño de invitados con un cepillo de dientes mientras ustedes tenían servicio doméstico. Inhumano es reírse cuando mi padre me entregó una moneda de 1 peso frente a 30 personas. Mi voz se había elevado. Respiré profundo. Recuperé el control. Sexto, continué más calmada. Firmarán documentos donde renuncian a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de mi abuela. No habrá apelaciones, no habrá demandas, no habrá intentos de impugnar el testamento. Este acuerdo será final y vinculante. Y séptimo, intervino Fernando, acordarán una orden de restricción voluntaria. No contactarán a mi cliente por ningún medio excepto a través de mi oficina para asuntos estrictamente relacionados con los pagos de la deuda. Cualquier acoso, amenaza o intento de intimidación cancelará el acuerdo inmediatamente. Coloqué 4 bolígrafos sobre la mesa, uno frente a cada grupo. Tienen 72 horas para firmar estos documentos. Si no lo hacen, el lunes a primera hora presento los cargos criminales. Fernando tiene todo listo. Solo está esperando mi señal. Mi padre me miró con una mezcla de odio y desesperación que nunca había visto en su rostro. Tu abuela te convirtió en un monstruo. No, lo corregí. Mi abuela me dio las herramientas para protegerme de los monstruos que ustedes son. Hay una diferencia importante. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Marta. ¿Realmente nos meterías a la cárcel? La miré directamente a los ojos. Pruébame. Algo en mi expresión debe haberle convencido de que hablaba en serio. Vi el momento exacto en que su resistencia se quebró. Sus hombros se hundieron. Su rostro envejeció 10 años en un segundo. Hay una cosa más, añadí.
Esto no está en el documento porque no es negociable ni opcional. Quiero que me digan quién es mi padre biológico. El silencio que siguió fue diferente, pesado, cargado de secretos que habían permanecido enterrados durante casi 30 años. No lo sabemos, dijo mi padre finalmente. Mentira. Mi madre se lo dijo a mi abuela. Mi abuela se lo dijo a alguien más. Alguien en esta sala sabe. Marta se retorció las manos. Ana nunca nos dio el nombre. Solo dijo que había sido un error, una aventura cuando ella y Roberto estaban separados temporalmente. Roberto descubrió por accidente. Encontró cartas. ¿Qué tipo de cartas? Cartas de amor, apasionadas, firmadas solo con iniciales. A Ana las había guardado en una caja en el ático. Roberto las encontró 2 años después de que ustedes se casaran, cuando estaba buscando decoraciones navideñas. ¿Y qué hizo con esas cartas? Mi padre habló por primera vez sin hostilidad, solo con cansancio. Las quemé, todas. No quería evidencia de mi humillación. Pero mi abuela debe haber investigado. Insistí. No era el tipo de persona que dejaba cabos sueltos. Lo hizo, admitió Marta. Contrató a un investigador privado. Pero Ana había sido muy cuidadosa. El hombre, quien quiera que fuera, había desaparecido de su vida completamente antes de que tú nacieras. Tu abuela nunca encontró una identidad definitiva. Sentí una punzada de decepción. Había esperado que este momento me diera respuestas sobre mi origen, sobre quién era realmente. Pero tal vez algunas preguntas no tienen respuesta. Tal vez estaba bien no saber. Entonces, viviré sin saberlo, dije. No será la primera pérdida que sobrevivo. Fernando dio golpecitos en los documentos. Tienen hasta el jueves a las 5 de la tarde. Mi oficina estará esperando. Si no recibo los documentos firmados para entonces, el viernes presentamos cargos. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. Solo miradas derrotadas y el sonido de sillas arrastrándose cuando se levantaron para irse. Mi padre se detuvo en la puerta. Se volteó hacia mí, y por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a mostrar algún atisbo de remordimiento. Nunca te perdonaré por esto, dijo en cambio. Qué conveniente, respondí, porque yo nunca te perdonaré por 28 años de crueldad deliberada hacia una niña que no te hizo nada excepto existir. Se fue, sin decir nada más. El jueves a las 3 de la tarde, Fernando me llamó. Todos firmaron. Los documentos están en mi poder. Es oficial. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Contraté a un nuevo equipo directivo para la constructora Sandoval y Asociados. Gente competente, honesta, que no tenía lazos con mi familia. Fue doloroso descubrir cuánto daño habían hecho mis predecesores, cuántos proyectos habían sido mal manejados, cuántos proveedores habían sido estafados. Pero la empresa era salvable. Con administración adecuada y una auditoría completa, empezó a recuperarse. No de la noche a la mañana, pero gradualmente, constantemente. Me mudé a la casa familiar después de que todos se fueron. Fue extraño al principio, caminar por esos pasillos sin miedo de encontrarme con miradas de desprecio. Me quedé con la habitación de mi abuela, la que había limpiado y organizado durante 2 años, mientras la cuidaba. Parecía apropiado. Encontré más cosas entre sus pertenencias. Fotografías de mi madre que nunca había visto. Una joven hermosa, con una sonrisa que reconocí porque la había visto en el espejo. Cartas que mi abuela había escrito pero nunca enviado. Cartas dirigidas a mí, explicando sus decisiones, su silencio, su estrategia. Perdóname por no haber actuado antes, decía una de ellas, pero necesitaba estar segura de que eras lo suficientemente fuerte para manejar este poder. Necesitaba ver que no se te quebraría el espíritu. Y no se quebró, mi querida Valeria. Te hicieron más fuerte de lo que ellos jamás serán. Contraté personal para ayudar con la casa, no porque lo necesitara realmente, sino porque podía, y porque quería que alguien más cocinara, limpiara, se encargara de las cosas que yo había hecho durante años sin reconocimiento. Los pagos de la deuda llegaron puntualmente durante los primeros 6 meses. Mi padre consiguió
Trabajo como gerente en una empresa de construcción más pequeña. Marta tuvo que vender su auto y mudarse a un departamento de 2 habitaciones. Mis primos aprendieron lo que significaba trabajar tiempo completo sin el respaldo de dinero familiar. Rodrigo fue quien primero intentó contactarme directamente, violando la orden de restricción. Me envió un mensaje de texto largo, emocional, pidiéndome perdón, explicando que no había entendido la gravedad de lo que estaban haciendo, que solo había seguido el ejemplo de sus padres. Le respondí a través de Fernando: tu disculpa está registrada. Los pagos deben continuar según lo acordado. Lorena fue diferente. Un año después del testamento, me la encontré por casualidad en una cafetería del centro. Se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más modesta, el pelo recogido en una cola simple. Trabajaba como asistente administrativa en una firma de abogados. Nada glamoroso, pero honesto. «Puedo irme si quieres», dijo, cuando nuestras miradas se cruzaron. «No es necesario», respondí, y era verdad. Ya no sentía rabia hacia ella, solo una especie de indiferencia cansada. Se sentó, sin invitación, en la silla frente a mí. «No espero que me perdones». «Bien, porque no lo haré. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo que te hicimos. Mamá nos criaba diciéndonos que tú no eras realmente familia, que no merecías lo mismo que nosotros, y nunca lo cuestioné. Simplemente lo acepté como verdad. La mayoría de la gente cuestiona cuando le dicen que está bien ser cruel con un niño. Lo sé, no tengo excusa». Se miró las manos. «He estado en terapia, intentando entender por qué fui así, por qué seguí siendo así incluso cuando crecí, y debería haber sabido mejor». «¿Y qué descubriste?» «Que es más fácil ser cruel que ser valiente. Es más fácil unirse al maltrato que defenderlo. Y yo siempre elegí lo fácil». No dije nada. No había nada que decir. «Los pagos», continuó, «están destruyendo a mis padres. Papá trabaja 60 horas a la semana. Mamá tuvo que despedir a su servicio doméstico y ahora limpia su propio departamento. Es justicia, supongo, pero es duro de ver. Yo limpié esa casa entera durante años», le recordé, «sin ayuda, mientras ustedes dormían hasta tarde o salían con amigos. Perdona si no derramo lágrimas porque tus padres ahora tienen que vivir como gente normal». «Tienes razón». Se levantó. «Solo quería que supieras que algunos de nosotros estamos tratando de ser mejores, aunque sea demasiado tarde para arreglar lo que rompimos». La vi salir de la cafetería. Tal vez había sinceridad en sus palabras. Tal vez solo era otra manipulación. Honestamente, ya no me importaba lo suficiente para averiguarlo. Pasaron 2 años. La constructora finalmente salió de los números rojos y comenzó a generar ganancias reales. Los edificios de departamentos, con administración profesional, se convirtieron en inversiones sólidas. Los locales comerciales aumentaron su valor cuando la zona centro comenzó un proyecto de revitalización urbana. Me inscribí en un programa de maestría en administración de empresas. Ya no necesitaba el título para conseguir trabajo, pero lo quería para mí misma, para demostrarme que podía. Conocí a alguien, un profesor de la maestría, divorciado, con 2 hijos adolescentes y una sonrisa que hacía que algo en mi pecho se aflojara. No le conté mi historia completa al principio, solo los detalles básicos: familia complicada, herencia inesperada, reconstruyendo mi vida. «Suena como que sobreviviste una guerra», me dijo después de nuestra tercera cita. «Algo así», admití. «¿Y ganaste?» Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. No estoy segura de que haya ganadores en las guerras familiares, pero sobreviví, y eso tiene que contar para algo. 3 años después del testamento, recibí una llamada de Fernando. Mi padre había tenido un ataque al corazón. No fatal, pero lo suficientemente grave como para asustarlo. Estaba en el hospital, estable pero débil. «¿Quiere verla?», preguntó Fernando. «¿Él pidió verme?». «No directamente, pero su hermana Marta llamó. Dice que está pidiendo por usted entre los medicamentos y la confusión». Fui al hospital, no porque le debiera algo, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos
que el monstruo que había dominado mi infancia era solo un hombre viejo y asustado en una cama de hospital. Estaba dormido cuando llegué. Las máquinas pitaban suavemente a su alrededor. Marta estaba sentada en una silla junto a la ventana, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Gracias por venir», susurró. «No vine por ti, ni por él realmente. Entonces, ¿por qué?» Cierre, creo, o curiosidad sobre qué siento al verlo así. «¿Y qué sientes?» «Nada, absolutamente nada». Mi padre despertó después de unos minutos. Sus ojos se enfocaron lentamente en mí. Vi reconocimiento, luego confusión, luego algo que podría haber sido arrepentimiento pero que probablemente era solo miedo. «Valeria», susurró con voz rasposa. «Roberto». No lo llamé papá. No lo había llamado así en 3 años. «Voy a morir. Eventualmente. Todos lo haremos. Pero el doctor dice que sobrevivirás este episodio. Necesito decirte, no». Levanté una mano. «No quiero tu disculpa del hecho de muerte. No la necesito. Pasé años queriendo tu aprobación, tu amor, incluso solo tu reconocimiento. Ya no. He construido una vida sin ti, una vida buena. Y tu arrepentimiento de último minuto, si eso es lo que es, no cambia nada. Fui cruel contigo. Sí, lo fuiste. Cruelmente, sistemáticamente, durante décadas. Y nada de lo que digas ahora va a borrar eso. Entonces, ¿por qué viniste? Para recordarme a mí misma que eres solo un hombre débil que eligió castigar a Mimi, una niña inocente porque no tuvo el valor de procesar su propio dolor. Ya no me das miedo, ya no tienes poder sobre mí, y esa realización vale el viaje. Salí del hospital y no volví. Roberto Fuentes se recuperó de su ataque al corazón y vivió otros 4 años antes de que un segundo episodio lo matara. No fui a su funeral. Envié flores con una tarjeta que decía simplemente «Descansa en paz». Nada más. 5 años después del testamento, organicé una cena pequeña en la casa familiar. Mi novio, ahora esposo, estaba allí. Sus hijos, que me llamaban Valeria, y me trataban con respeto afectuoso. Algunos amigos que había hecho en la maestría. Mi jefa de la librería donde alguna vez había trabajado, ahora retirada pero todavía en contacto. Brindamos por mi abuela Estela, por la mujer que había visto más allá de las apariencias, que había documentado pacientemente la verdad, que había planeado cuidadosamente su justicia. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó mi esposo esa noche, cuando todos se habían ido y estábamos limpiando juntos. ¿De cómo manejaste las cosas con tu familia? Pensé en la pregunta mientras secaba un plato. No. Les di más compasión de la que me dieron a mí. Los pagos terminaron el año pasado. Todos están libres de su deuda. Tienen sus vidas. Yo tengo la mía. Eso es más perdón del que merecían. Pero, ¿alguna vez desearías tener una familia de verdad? ¿Del tipo que te abraza y te apoya? Miré alrededor de la cocina. Esta casa que una vez fue mi prisión, ahora era mi hogar. Estas habitaciones que habían sido testigos de mi humillación, ahora contenían mi felicidad. Tengo una familia de verdad, respondí. La elegí yo misma, y eso la hace más valiosa que cualquier cosa basada en sangre compartida. Guardé la moneda de 1 peso en una caja pequeña de terciopelo, junto con la última carta de mi abuela y una fotografía de mi madre. No la miro a menudo. No necesito hacerlo. Sé quién soy ahora. No la niña rechazada, no la heredera vengativa, sino simplemente Valeria. Una mujer que sobrevivió, que prosperó, que aprendió que el mejor tipo de justicia no es la que destruye a tus enemigos, sino la que te libera de necesitar su destrucción. Y cuando ocasionalmente me cruzo con alguno de ellos en la calle, en el banco, en eventos sociales de la ciudad, los saludo con educación distante. No hay drama, no hay confrontaciones, solo la cortesía fría de extraños que alguna vez compartieron un apellido. Porque eso es lo que son ahora, extraños. Y yo soy finalmente, completamente, libre.